Muy bien, buenas tardes. Vamos a darles cuenta del resultado de la CENAL, de la Comisión Nacional de Administración Local, que acabamos de celebrar, en un ambiente francamente cordial y positivo, donde hemos puesto de relieve, hemos puesto en su sitio la importancia que para todos los españoles, para nuestra economía, para la confianza en nuestro país, ha tenido el resultado, el cierre del 2013 de los ayuntamientos, el cierre presupuestario, el superávit presupuestario alcanzado por los mismos de 0,4 décimas, 0,41 décimas, que tanto ha contribuido a que España pueda alcanzar, el conjunto de sus administraciones públicas, el objetivo de déficit marcado en nuestro compromiso con las instituciones europeas, con la Comisión Europea, que recuerdan que era del 6,5%, frente al que nos hemos desviado en tan solo esas 12 centésimas. Eso quedará corregido por el incremento del Producto Interior Bruto, que tendrá lugar después del verano, también con las normas Eurostat, que, como saben, realiza el Instituto Nacional de Estadística, de manera que podemos decir que también, fundamentalmente, gracias a la aportación de las corporaciones locales, España ha conseguido cerrar su objetivo de déficit del año 2013 y de esa manera nuestros ayuntamientos, nuestras diputaciones están haciendo la mejor contribución que pueden hacer a la recuperación económica. La CENAL también ha planteado lo que también yo mismo había tenido ocasión ya de anunciar públicamente, y es la concreción por parte del Gobierno de la revisión a la baja, la mejora de las condiciones del primer plan de pago a proveedores, condiciones financieras para los ayuntamientos que se acogieron a ese plan. De manera que, tanto en lo que se refiere a la mejora, en el sentido de aplazar los plazos de amortización, como reducir los tipos de interés, pues todo ello entendemos que va a rebajar la carga financiera de las corporaciones locales y les va a permitir un incremento de liquidez de al menos 270 millones de euros, que ahora explicarán también el secretario de Estado y la secretaria general respecto del contenido de la misma. También decirles que esa práctica la extendemos, como no podía ser de otra manera, a las comunidades autónomas que se acogieron a esa primera fase del plan de proveedores, de manera que para ellas también rebajamos en 140 puntos básicos los tipos de interés de ese plan, lo que les supone a las comunidades autónomas un ahorro de 980 millones de euros. Hoy podemos hacer esto porque España tiene los mercados financieros abiertos, ya conocen la colocación del Tesoro de esta mañana y, por tanto, podemos hacer esto porque las administraciones públicas estamos comprometidas, todas ellas, en la corrección del déficit público, y de esa manera estamos consiguiendo la mejor financiación, no ya para el Tesoro público, sino también para el conjunto de nuestras administraciones y, lo que es más importante, abriendo la financiación para nuestras empresas, especialmente para la pequeña y mediana empresa, donde ya empieza a aumentar y llegar ese crédito bancario tan necesario para que se confirme la recuperación económica y la creación de empleo. También, como ya se conocen por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, hemos decidido llevar adelante unos grupos de trabajo relativos fundamentalmente al desarrollo de la nueva ley de racionalidad y sostenibilidad de nuestras administraciones locales, una ley que sin duda alguna necesita aclaración para que entre en vigor, como está entrando en vigor, con la seguridad y la fiabilidad de que no se reducen los servicios públicos que reciben los ciudadanos y se ordenan las competencias, y por tanto vamos a trabajar con la Federación Española de Municipios y Provincias en el desarrollo y en la aplicación de esa ley, y también fundamentalmente en lo que será la aplicación
del programa de reforma tributaria que llevará adelante el Gobierno, que, como saben, nuestro compromiso es que entre en las Cortes Generales en la primera quincena del mes de junio, para que también pueda tener una tramitación suficientemente sosegada y pueda estar aprobada para que entre en vigor, y eso necesita reglamentos, el 1 de enero del año 2014. Una reforma tributaria que sin duda alguna pues afecta a las otras administraciones públicas, a las administraciones territoriales y en concreto a las corporaciones locales, y por tanto debemos trabajar también conjuntamente en el propio planteamiento de esas leyes de reforma tributaria, sin menoscabo de que después en su tramitación parlamentaria, pues por supuesto puedan ser completadas a iniciativa de nuestras administraciones locales y o administraciones autonómicas. Bien, este es el planteamiento y la valoración que hacemos. Por eso decía, pues una nueva convocatoria. Ya saben que llevamos una legislatura donde realmente vamos convocando a los ayuntamientos, a su representación institucional. El diálogo y la relación con ellos debe ser, como estamos mostrando, lo más fluido posible, y a partir de ahí lo que también les anuncio es que no más allá de 2 meses volveremos a convocar otro CENAL precisamente para el desarrollo de esta nueva ley local, de aspectos que puedan inducir todavía dudas en la aplicación, en la vigencia de esa ley. Por lo demás, en relación con lo que es la posibilidad, puesto que es voluntario, obviamente, de acogerse a esa propuesta que hace el Gobierno de las nuevas condiciones financieras del primer plan de pago a proveedores, decirle que la condicionalidad que establecemos, que ahora le explicamos más detalladamente, se refiere no ya a los planes económico-financieros de los ayuntamientos, que ya están establecidos y que por tanto no vemos necesidad alguna de modificar, pero sí a que se implante por parte de los ayuntamientos que se acojan a este nuevo programa las medidas llamadas CORA. Es la implantación de la reforma de la administración electrónica y en concreto programas tan importantes como es también la implantación de la factura electrónica, la participación en la propia procedimiento abierto desde la Administración General del Estado y en concreto el programa Emprenden 3, al que damos mucha importancia a ese programa, que realmente agilice los trámites que tiene que acometer un emprendedor en cualquier lugar de nuestro país, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, y que hoy podemos ofrecer un procedimiento que a través de esa ventanilla electrónica evite tantos trámites y se pueda relacionar con las 3 administraciones a través de este programa. Pero vamos, estamos a su disposición para aclarar algunos asuntos. Les hemos repartido el texto entiendo ya, la nota de prensa, pero ahora les vamos a repartir el texto del acuerdo de comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de finales del mes de abril, que es donde se contiene exactamente las referidos al procedimiento. En este momento se lo reparten. Bien, pues empezamos. Bueno, como usted vea, o sea, por eso estaba. Ayer la Comisión Europea hacía sus recomendaciones a España y entre ellas, dejaba caer que no estaría mal 2 años más de ajustes y de reformas. Entonces quería preguntarle si el Gobierno en general y el Ministerio de Hacienda en particular están por la labor de seguir esas recomendaciones. Las reformas están en marcha, se están realizando. Las reformas son las que estamos materializando en una tarde como hoy. Hoy estos son reformas, no solo son rebajas de cargas financieras, sino, como ven, son reformas de funcionamiento, de ordenamiento de nuestras administraciones públicas. Y a partir de ello decirles que el compromiso del Gobierno es cumplir con los objetivos de déficit marcados en el programa de estabilidad presupuestaria. Por tanto, seguimos completamente comprometidos y convencidos de que el año próximo, el año 2014, estaremos en el objetivo del 4,2%, que es el que nos conviene como país
esa medida que vamos cumpliendo esos objetivos es como realmente estamos abriendo la financiación de nuestra economía y estamos posibilitando esta recuperación. Por tanto, decirle que la recomendación de que España tiene que seguir en sus reformas, nosotros la llevamos en el Programa Nacional de Reformas y la llevamos en la propuesta que hemos hecho en el Programa de Estabilidad del Reino de España, y reafirmarles esta tarde nuestro compromiso de que, aunque parezca un objetivo difícil, no va a ser más difícil que el cierre del año pasado, del año 2013, que ya fue realmente un cierre, como saben, he puesto antes en valor, extraordinariamente difícil. Por tanto, el camino sigue siendo difícil, pero es el único camino de salida de la crisis económica y, por tanto, insistir en que esa recomendación está ya asumida y plenamente y, por tanto, sin matices. No, es que quiere decir que con nuestras cifras lo que están viendo es que esos objetivos de déficit son alcanzables. Y cuando estamos planteando una reforma tributaria, que es una rebaja de impuestos, lo estamos haciendo, como vengo insistiendo, en un escenario de crecimiento ya de la recaudación, como también les hacía público en el Congreso de los Diputados, que está creciendo la recaudación en abril, ha crecido un 6,3%, que realmente es un crecimiento, como ven, alto, teniendo en cuenta que no hay inflación prácticamente en España. Por tanto, ante ello estamos disponiendo de recursos tributarios y, por supuesto, tenemos que seguir en las políticas de austeridad, de gasto público, de ahorro de gasto público, de ahorro derivado del funcionamiento de nuestras administraciones públicas. Hoy hemos hablado de procedimientos como la central de compras, que está desarrollando la propia Federación Española de Municipios y Provincias, que está desarrollando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como saben, y por tanto seguimos trabajando en el ahorro y concretando esa política de austeridad que es la que nos está sacando de la crisis. Yo te quería preguntar sobre los ahorros. Entiendo que dan datos anuales, ¿no? O de todo el periodo de la deuda. Pero a las autonomías no se les ofrece la posibilidad de aumentar la carencia de la deuda. ¿Y por qué? Y el señor Montoro ha convocado una reunión para dentro de 2 meses. Yo he anunciado la nueva Comisión Nacional de Administración Local, pero ¿puede decir cuándo va a convocar el Consejo de Política Fiscal, que será antes de la elección de las europeas? Sí, no, lo haremos también cuando tengamos más maduro nuestro programa de reforma tributaria. Por tanto, por eso estaba esperando a ello, porque, como les digo, la reforma tributaria, pues sin duda alguna influye y condiciona la financiación del conjunto de nuestras administraciones públicas. Lo hace de cualquier manera. Cuando tocamos la base de un gran impuesto, pensemos en el IRPF, estamos afectando obviamente a los sistemas de financiación actualmente vigentes sin modificarlos. Estamos afectándole y estamos afectando a la participación en ingresos del Estado, de manera que cuando estamos esperando a tener por parte del Gobierno ese proyecto de reforma tributaria más maduro, y a partir de ello, pero vamos, no vamos a tardar mucho en convocar ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y en relación con las condiciones. ¿Sí? Del proyecto sí. avanzado de la reforma tributaria no habrá Consejo de Política Fiscal. No, pero bueno, estoy hablando de. Estamos en mayo, es decir, que en el término de 3, al máximo 4 semanas tendrá lugar ese consejo. No podemos tardar más, no debemos tardar más. Estaba diciendo que nuestro compromiso es que esas nuevas leyes tributarias entren en Cortes en la primera mitad del mes de junio, para que tengamos una tramitación con tiempo suficiente, lo cual quiere decir que no podemos tardar mucho más en convocar. Sí, y las condiciones financieras, ¿se podrían explicar? No, bueno. Los ahorros están calculados sobre todo el periodo, o sea, serían los 10 años. Para las entidades locales, según se acojan a la opción 2, 10 años con un año de carencia, que es el que tiene el tipo de interés intermedio, digamos, o bien 10 años sin periodo de carencia, que tiene el tipo de interés más barato,
porque la reducción es la máxima, que son los 140 puntos básicos. Se quedaría alrededor de un tipo de interés de 4,19, 4,2. Y las comunidades autónomas no está la posibilidad del periodo de carencia porque, según hemos estado hablando con ellas, les interesaba mucho más una reducción máxima del tipo de interés que periodos de carencia, porque ellas pueden acudir al mercado para financiar vencimientos. Entidades locales tienen ahí más problemas y preferían que directamente desde el Estado se les ampliara en plazo o bien se les diera la opción de un periodo de carencia de 1 o 2 años y consecuentemente con ello el tipo de interés cambia. No, depende de la adecuación del bono soporte que se haya tomado en su momento. Es decir, esta primera operación se hizo a través de un soporte con la banca que tenía la posibilidad de materializar ese crédito en bonos. Parte lo hizo, parte no. La parte que no se hizo fue recomprada por el Tesoro y en consecuencia ha salido un tipo más barato. La otra parte está efectivamente pagándose por parte del Tesoro al tipo de interés inicial de la operación. Por eso lo que no se puede es asignar al Fondo de Pago a Proveedores los tipos de la subasta del día de hoy, porque la mitad del mismo está soportada por bonos tomados en un momento muy complicado en el momento financiero y que sin duda fue una operación que sirvió de relanzamiento económico, de seguridad para el país y que permitió pagar millones de facturas a nuestros proveedores. Por eso hay ese equilibrio de reducción que no es todo lo que podría ser tan llamativo, porque parte es que está ya fijo durante la operación, se materializó en bonos. Para las autonomías hasta 2016. Es decir, la reducción de impuestos se hará a costa de los presupuestos de las comunidades autónomas. Se hará entre todos, pero es que no tengo ni pizarra electrónica para explicarlo, pero quiero decirles lo siguiente, ¿no? Si el gasto público total de la que realizamos todas las administraciones públicas, digamos, crece a menor velocidad que lo hace la economía, que ahora ya estamos en crecimiento de la economía, estamos en crecimiento positivo de la economía, que es lo que presentamos en el programa de estabilidad, después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Eso es lo que significan esos escenarios. Estás creciendo y el gasto público lo contenemos, entonces lo que provocamos es que el gasto público pierda peso sobre el Producto Interior Bruto. Y entonces cada punto que está perdiendo peso, el gasto público, por no crecer, es que un punto son 10.000 millones de euros y entonces un punto se deriva de no aumentar a la velocidad como lo hace el PIB. Entonces, esa es la proporción que busca. Cuando el PIB está cayendo, como hemos sufrido y hemos padecido todos y hemos exigido desde el Gobierno ese esfuerzo a las administraciones públicas y a los ciudadanos, que son en definitiva los que han hecho ese esfuerzo. Cuando la economía estaba cayendo, teníamos que reducir también ese gasto público, pero si el PIB está cayendo, pues sí que hubo que reducirlo en términos absolutos. Pero ahora estamos hablando de reducciones en términos relativos, es decir, no podemos gastar más, eso es, pero la economía crece y entonces eso significa que el conjunto de las administraciones públicas ahorra. Eso es lo que yo quiero llevarles a su ánimo, es decir, que siempre las magnitudes de las administraciones públicas, igual que la recaudación, es en función del nivel de actividad económica. Si el nivel de actividad económica sube, como está subiendo en España, que esa es la recuperación económica, que ven todos los pronósticos que hacen, ¿no?, para el año que viene. El pronóstico del Gobierno sigue siendo moderado en términos de crecimiento y de empleo y de creación de empleo, moderado respecto de las previsiones que vamos conociendo, que hacen todos los agentes económicos dentro y fuera de España, pero ese crecimiento significa que si
conseguimos entre todas las administraciones públicas que nuestro gasto no crezca a ese ritmo, está perdiendo. Y solo con un punto, perdiendo peso, ya tiene usted 10.000 millones de euros, ¿no? Esto lo podemos explicar perfectamente, igual que la caída de la deuda pública, ¿no? En términos, la deuda pública sobre PIB, cuando hablamos de ello, es porque la estamos comparando siempre sobre ese Producto Interior Bruto. Por eso es tan importante estar en una evolución positiva de Producto Interior Bruto. Hacemos cuando quieran otro escenario, que no sé aquí, hacemos un briefing, ¿no? Y nos explicamos, porque es que si no estamos trasladando a la opinión pública que bajar 2 puntos, como hicimos de gasto en el año 2012, era reducir 20.000 millones de euros. ¿Qué es lo que redujimos en términos netos? Bueno, redujimos más, 30.000 millones de euros para compensar en el 2012 la subida de los gastos financieros, la mayor carga de cargos de interés, entre otros para pagar estos proveedores, o sea, en definitiva, no únicamente, pero en parte por eso. En el 2012 bajamos el total del gasto público 30.000 para soportar el incremento de gasto financiero y el incremento del gasto de desempleo, que es producto de la recesión económica. Por desgracia, 800.000 personas perdieron su puesto de trabajo en el año 2012 y entonces eso aumenta el subsidio de desempleo, el montante. Para compensar eso, en un año en que está cayendo la actividad económica, pues tuvimos que pedir un esfuerzo a la sociedad, que es la que lo está haciendo, de reducción del total de los otros gastos públicos, entre ellos las comunidades autónomas y las administraciones públicas, equivalente a 30.000 millones de euros. ¿Ve? Eso sí es una reducción en términos absolutos. Las que vienen son reducciones en términos relativos. Por tanto, esto es el nuevo escenario. Por eso era tan importante salir de esa recesión. Por eso era tan importante que acabara esa recesión económica y que podamos hacer una política presupuestaria que siempre va a estar marcada por la austeridad. No podemos y no debemos hacer crecer el gasto público más que en términos de PIB. Y en términos de recaudación es el mismo razonamiento. Y entonces ya he visto algunos que explicaban, por tanto, no va a bajar los impuestos. Sí, no va a bajar los impuestos que paga usted y usted y usted. Pero como hay más ustedes que están trabajando, entonces eso permite aumentar la recaudación. Y eso es lo que hace que en el total de recaudación sobre el Producto Interior Bruto no baje, que es lo que ya está ocurriendo afortunadamente en España. De ahí la importancia de ese 6,3 de crecimiento en el mes de abril. Y voy a darles otro dato de ese 6,3. Ese 6,3 viene de un pago fraccionado del impuesto sobre sociedades que crece un 20% en el mes de abril. Un 20%. Y viene de un crecimiento del IVA de pequeña y mediana empresa y de autónomos del 6% en el mes de abril. Eso quiere decir que realmente hay más actividad económica en nuestro país y que se pagan más impuestos, como ve. Y entonces ese crecimiento de recaudación es superior incluso al de la medición de actividad económica, que es lo que llamamos la propia evolución del Producto Interior Bruto. Por eso yo les insisto mucho en este argumento, porque es que si no, no se entiende, ¿no? Y no va a bajar impuestos, sí vamos a bajar impuestos. A usted como contribuyente, a usted como empresario, o sea, no vamos a bajar impuestos, pero es que va a haber más empresas y más contribuyentes. Ese es el crecimiento del empleo que estamos programando, que estamos anticipando para el año próximo. Igual en términos de ajuste de gasto público. Pues se decía, no, es que hay que reducir otros 20.000 millones. No, lo que tenemos es que no crecer y perder peso específico en el Producto Interior Bruto. Esta es la política presupuestaria que tenemos que hacer en nuestro país en un escenario de crecimiento económico. Por cierto, la misma que hicimos en los años 90 y en los años 2000. O sea, no es que sea otra. No es que no nos somos capaces de descubrir eso nosotros mismos, no. Es que es exactamente la que hicimos ya en su momento. Esa política no era la que hicimos en el 2012, que fue, como saben, un momento crítico, hipercrítico de España, y donde tuvimos que reducir el gasto público, todas las administraciones públicas, y lo hicimos con un gran sentido de responsabilidad y de equidad, manteniendo las prestaciones sociales básicas,
porque eso es cohesión social en una crisis, en una recesión económica de la que ya hemos salido, y por tanto ahora las cuentas públicas se ajustan de otra manera. Yo le agradezco estas preguntas porque me da oportunidad, ya verán lo difícil que es trasladarlo luego ya a titulares, a editoriales, pero yo lo lamento, pero tengo que explicarme, por lo menos tengo que intentar explicarme, ¿no?, en términos de lo que son relativos, absolutos, y entender que la política presupuestaria pues entra en un nuevo horizonte con el crecimiento económico y con la creación de empleo. Y eso es gracias a la financiación de la economía que hemos abierto, con el esfuerzo, por eso decía, con las corporaciones locales, pues siendo instituciones señeras en ese comportamiento y en ese equilibrio presupuestario. Es una reunión muy satisfactoria, porque vemos ahí como todos realmente, pues entre los componentes de esa Comisión Nacional, pues están orgullosos del saneamiento de sus ayuntamientos, de sus diputaciones, y eso es fundamental para trasladarlo también en términos de confianza a los ciudadanos. Todos vivimos en una ciudad, en un pueblo, todos los ciudadanos, y lo primero que nos gusta es que la casa esté arreglada, y la primera casa es el ayuntamiento, y eso debe estar arreglado para que cuando lleguemos al gran arreglo del Estado ya, es decir, en las otras administraciones, que cada vez nos falta menos, pues podamos decir que ya está España, su Estado está realmente afianzado, seguro, prestando los servicios públicos fundamentales y con unos impuestos, un nivel de impuestos razonable y siempre en términos equitativos. ¿Más preguntas? Sí, a lo mejor esta no es tan fácil. Bueno, esta la anterior era fácil, menos mal que la has resumido así. Pero no insista con lo que dijo ayer la Comisión Europea de Bruselas. Si crecemos poco a poco, si vamos creando empleo poco a poco, si se recauda como en el mes de abril, cada vez más poco a poco, si encima cumplimos el déficit, ¿por qué cree que sigue con esas exigencias? Si hace un mes y medio le escuché en un Consejo de Ministros muy tajante con que no iba a subir el IVA, y ayer volvieron a pedir que se subiese el IVA. ¿Sigue con el mismo pensamiento que hace mes y medio cuando lo dijo en el Consejo de Ministros? Sí, claro, el IVA no va a subir en España, pero por una razón, porque ya lo hemos subido y lo tuvimos que hacer en un momento crítico de país. Y ya le he dicho que el IVA está creciendo, el IVA, el de las pequeñas y medianas empresas, en el mes de abril, al 6%. ¿A usted le parece que eso es crecer poco? Francamente, un 6% de incremento del IVA de pequeña y mediana empresa sin inflación, ¿eso le parece poco? Bueno, y yo me conformo. O sea, y yo le traslado, que no a usted, entiéndame, se lo traslado a los expertos, que nos expliquen por qué está creciendo el 6% del IVA, viniendo de la pequeña y mediana empresa, además, de los autónomos. ¿Cómo es posible sin inflación? Pues difícil explicación, porque la actividad económica, el consumo no se ha recuperado tanto. Es decir, también está avanzando muy rápidamente la lucha contra el fraude, ¿no? Y se está recaudando más. Pero si, mire, con esa velocidad de crucero en recaudación, no se preocupe que podemos bajar los impuestos razonablemente y cumplir con esos objetivos muy exigentes. Yo no voy a decir que no lo sean para el año próximo y años siguientes, en la senda de corrección de nuestro déficit público y cumpliendo con nuestros compromisos con Bruselas. Muy bien, muchas gracias.